Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida con mucho gusto a Raúl Torres Guerrero, diputado por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Alberto, te saludo a ti y a tu auditorio y encantado de poder platicar de estos temas. Vaya historia la que acabamos de ver, Raúl, de Cristian Peñalosa, un mexicano muy talentoso. Y no es de que lo digamos nosotros, sino que lo dice la Academia de Ciencias de Nueva York, y está trabajando en Japón. No pierde esas raíces mexicanas, pero pues su talento se lo están llevando otros. ¿Por qué ocurre esto, Raúl? Justamente te comento, Alberto, que esta es una triste realidad que hoy existe en México, sobre todo en algunos de los estados, como el caso de la Ciudad de México, donde somos uno de los número uno en fuga de cerebros. Y esto es porque no hay un apoyo directo al área de las ciencias por parte del gobierno federal. Y en este caso incluso también tendría que decirlo el gobierno de la Ciudad de México a este tipo de apoyo a los talentos. Por eso incluso desde la Diputación Migrante yo siempre he hablado de cómo tenemos que hoy conectar justamente para que los mexicanos encontremos oportunidades en México y que tengamos el seguimiento, sí, de empresas extranjeras, de universidades extranjeras, pero apoyando desde México para que no tengamos que salir. Creo que el caso de Cristian es uno de los muchos otros mexicanos que tienen que salir del país. Fue mi caso, tuvimos que salir para buscar un mejor futuro, pero lo que yo siempre digo es, bueno, ya estamos fuera, ahora a ver cómo podemos aportar con México. Y eso trae las partes de la fuga de cerebros, porque ya está invirtiendo en este caso Japón en toda la experiencia que tenga Cristian, pero Sí. ahora es cómo México también puede recibir algo de pues de ese conocimiento, ¿verdad? Que está llevando un cerebro tan fuerte como lo representa Cristian en Japón, pero México pues tampoco está abierto a ello. Claro. Déjame, Raúl Torres, que invitemos a Carla Insunza, analista. ¿Qué tal, Carla? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos a los dos. Estamos hablando del caso de Cristian Peñalosa, un mexicano que es muy destacado y que está trabajando en Japón. Pero él está desarrollando proyectos de neurociencia aplicada a la robótica. También el contexto en México no ayuda, porque no hay esos desarrollos en el país. Esa es otra de las causas por las cuales ese gran talento pues tienen que buscarlo en países desarrollados. Claro, aparte, mira, hay que ser muy honestos. Ahorita el rezago que estamos teniendo por el gobierno que tenemos en cuanto a todo lo que está haciendo con las instituciones, con la universidad, claro que está ocasionando un impacto, pero hay que ser honestos. Esto no es algo que esté pasando desde hace mucho, o sea, más bien es algo que está pasando desde hace muchísimos años, y esto es por el rezago y la falta de inversión que hemos estado teniendo a todo lo que es tecnología, todo lo que es ciencia, desde hace muchísimos años en y esto lo único que ocasiona es que la gente tenga que salir, porque para todo lo que es tecnología, para todo lo que es salud, todo lo que es medicina, para todo lo que implica el crecimiento, no tenemos dinero, no tenemos inversión, no tenemos nada. Y eso hace que los talentos que tenemos en México tengan que buscar puertas en otro lado. Exactamente, Raúl, porque pues las condiciones son adversas. Cuando tenemos un niño superdotado, ni siquiera se le da atención para mantenerlo. Y la cuestión es de presupuesto, es de remuneración, es de dinero. Si esas personas son muy talentosas, pues hay que ya darles la vida tranquila, que no les preocupe el estar trabajando, el estar sacando para la chuleta como la mayoría de nosotros, sino que ese talento lo canalicen a un beneficio para el país, pero lejos estamos de eso. Por supuesto, hemos estado pidiendo ahora con esta nueva diputación que yo tengo que representar, que somos los mexicanos en el exterior, pues la gran mayoría, Alberto, de los mexicanos que vivimos fuera del país son mexicanos talento. Son mexicanos que están alrededor del mundo, como el caso de Cristian y como el caso de muchos otros y otras mexicanas que están alrededor y que pedimos que haya recursos, que haya inversión, porque para que exista un mexicano talento también tiene que haber las instituciones básicas que cuenten con este apoyo para este tipo de perfil de mexicanos y mexicanas, pero también el acompañamiento de los padres y madres de familia. Eso es clave, porque hay muchas veces que ubican a un niño talento y que los papás o las mamás mejor no lo apoyan porque dicen es que no hay recurso y me sale muy caro y el gobierno no nos da apoyo. Yo he sido muy crítico de que el gobierno actual ha quitado los recursos a los niños talento
para decir que esta es una discriminación, porque ¿cómo vamos a separar a los niños talento de los niños promedio? Pues bueno, creo que en cualquier parte del mundo a los niños talentos se les incentiva porque ellos desarrollan otro tipo de habilidades que al final son inversión, porque para el propio país pues van a tener un impacto en el desarrollo de sus tecnologías o de sus conocimientos. Entonces, realmente, y cada vez estamos viendo que hay mucho más mexicanos talento, y esto no tiene que ver de qué parte del país son o de qué nivel socioeconómico. Hoy hemos visto incluso mexicanos que vienen de comunidades rurales que están siendo becados por universidades extraordinarias a nivel mundial, porque México de verdad, como le dice la tele, tiene talento, pero falta apoyarlo, y cada vez hay más mexicanos talentosos alrededor del mundo y mucho más jóvenes. Carla Insunza, que aquí me atrevería yo a hacer una comparación de que, pues bueno, es inequitativa la competencia, porque Guillermo del Toro, un extraordinario cineasta, con un perfil muy vanguardista dentro de nuestros directores, pues trabaja en Hollywood, pues le pagan súper bien. Aquí a lo mejor no podría ganar el dinero que gana allá, y ese es un motivo para irse. Bueno, también yo creo que hay que entender que somos globales. O sea, yo no veo mal que nos salgamos a buscar oportunidades. Yo creo que donde está mal o donde realmente el problema es cuando nuestro talento, cuando lo que generamos no regresa de alguna forma a México, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Y también otro de los temas que pasa con alguno de ellos, ahora que lo mencionabas a él, son los que no solo trabajan y viven en otro lugar, sino que también se criaron. A ver, son mexicanos de nacimiento, sin embargo, no se desarrollaron como tal en México en todo lo que tiene que ver el ámbito de su carrera y de las oportunidades. Entonces, a veces somos muy patriotas en ponernos el nombre de algunos mexicanos cuando realmente pues no son tan mexicanos, ¿no? Tuvieron otras oportunidades, tuvieron otro desarrollo a la gente que realmente es como hablar de La Parra, ¿no? Ella, bueno, claro que nos enorgullece que es una de las mejores directoras, pero no es realmente criada en México. Entonces, yo no veo mal la globalización, contestando preciso tu pregunta, no veo mal el que estemos en todos lados, veo mal que ese talento y ese recurso no regrese de alguna forma a nuestro país. Y esas son unas condiciones del que desea tener una mejor vida y triunfar, no solamente en Hollywood, sino es un triunfo en el mundo cuando te vas a los Estados Unidos. Pero el presidente hace un año, Raúl, criticó a los investigadores del CONACYT, porque dijo pues, que eran muy fifís, que estaban muy privilegiados y que no son como el pueblo que pelea por el pan de cada día. Esas visiones pues también no abonan para que los mexicanos quieran quedarse aquí. Por supuesto que esa visión retrógrada del pasado no abona. ¿Por qué? Porque habemos mexicanos de todos los niveles socioeconómicos que somos talento y que podemos tener una oportunidad en el extranjero. Y que antes era gracias al CONACYT que encontraban estas becas en el área principalmente de las ciencias para poder continuar con tu investigación, con tus estudios. Yo te puedo decir que he visitado muchas partes hoy con la diputación que represento para platicar con esta diáspora mexicana, y todos es el mismo punto en común: no nos está apoyando el gobierno mexicano. Y cuando todavía no te apoya, pero viene y te señala y dice que eres un fifí, que no debe de haber recursos para ti, que porque los que estudiamos en universidades extranjeras con nuestro esfuerzo se nos dice que aprendimos a robar, pero eso sí, sus hijos bien están becados en Madrid, la hija de Claudia Sheinbaum exactamente en Francia. Entonces parece que para unos mexicanos sí hay apoyos y bastante grandes, y para otros, que son los que realmente deben de ser apoyados, a ellos no o a ellas no. Entonces, incluso yo te puedo decir, también en mucha disposición es voluntad política. Yo incluso en el Congreso, te comento muy rápido, he propuesto que las empresas que contraten mexicanos talento para que puedan regresar a territorio nacional tengan incentivos fiscales, reducción al impuesto en la nómina, reducción al impuesto predial y por supuesto reducción al ISR. ¿Y qué crees que me ha dicho Morena y el partido en el gobierno? No, porque ¿cómo vamos a hacer esto si necesitamos más recaudación? Bueno, entonces también, ¿cómo queremos que los mexicanos y mexicanas talento regresen a territorio nacional si no hay sueldos que les puedan pagar? Entonces, tenemos que darle los incentivos, por supuesto, al sector privado para que pueda contratar a estos grandes talentos, porque si no, realmente México hay muchos talentos fuera del país, pero pocos que regresamos a territorio nacional.
Carla, porque este punto quiero regresarme a lo que dijo el presidente en septiembre del año pasado. Los investigadores se gastan el dinero en coloquios y viajes al extranjero. Pues es parte de su esencia, es parte de su talento, es parte de su conocimiento que quieren adquirir. Y pues, ¿cómo lo harían si no van a coloquios y si no viajan al extranjero, Carla? Es que es justo lo que te decía, tenemos que ser globales, o sea, es que es importante, tenemos que saber qué está haciendo Asia, qué está haciendo Europa, qué están haciendo los otros países para irnos complementando y ir aprendiendo y retroalimentándonos unos con los otros, ¿no? Aquí el problema más grande es que si de por sí vamos atrasados, todo lo que está haciendo este gobierno nos está dejando años luz de desventaja contra otros países. Y eso, ahí sí, el problema es cuando frenas el carro así, ¿cómo lo vas a volver a realizar? Entonces, cuando sale este gobierno, como bien dice Raúl, es bastante discreto y aquí no apoyan. Hay que recordar que el hijo menor de ya está estudiando en Londres, por ejemplo, ¿no? Es dejar atrás oportunidades de mejor vida, oportunidades de mejor educación, de mejor salud, de mayor desarrollo como país. Entonces, ¿cómo yo voy a querer ser un primer mundo si no conozco el primer mundo? ¿Cómo voy a poder tener tendencias de lugares mucho más avanzados, sociales o lo que sea en cuanto al desarrollo que estoy buscando si no los conozco, si no los vivo y si no aprendo de los que están empezando esas tendencias? Entonces, era obvio que tenía que hacer eso, pero sí. Salieron del contexto. Sí, exactamente, Raúl. ¿Cuál será la intención real de frenar ese auto? Si de por sí vamos lentos y ahora de plano lo cierran y lo frenan totalmente. O sea, es eso el por qué tenemos mexicanos privilegiados si tenemos un pueblo pobre. ¿Cuál es la intención de en lugar de voltear a Europa, a los Estados Unidos, a Asia, volteamos con todo respeto a Ecuador, a Venezuela, a Cuba, donde pues su desarrollo ha sido todavía más atrasado que las demás naciones? Tristemente tenemos un presidente que no tiene una agenda internacional, no tiene una visión de futuro y que nos ha hecho regresar a 1970, donde estamos haciendo un retroceso que nos va a acabar con una generación como la de Carla y como la de un servidor, pero que también viene a acabar con las generaciones más jóvenes. Hoy tenemos que pensar en el futuro, tenemos que dejar las bases para que los mexicanos puedan tener oportunidades globales. Si la pandemia nos dejó una gran lección independientemente del cuidado a la salud, es cómo nos podemos conectar hoy por estos medios, por estos medios virtuales. Y ahí es donde podemos conectar los mexicanos alrededor del mundo. Es donde podemos apoyarnos también como una red de soporte entre mexicanos que ya están en el extranjero con mexicanos que están aquí para darnos la mano. Hoy México representa la segunda diáspora más grande de todo el mundo después de la India, pero México no tiene los programas y los apoyos para los mexicanos talento que salimos fuera del país, como sí los tiene Israel, por ejemplo, e incluso países de Latinoamérica como Colombia, que antes tenían un apoyo claro para mexicanos que estaban, para colombianos que estaban en el extranjero y que podían darle ese seguimiento para regresar a su país. Latinoamérica, México está quedando muy lejos realmente de lo que es una visión continental y muy atrás de lo que es una visión de Norteamérica. Carla, otro de los grandes personajes mexicanos es Julio Frenk. Fue secretario de Salud, fue el ingeniero del concepto del seguro popular, que también ya lo echaron en esta administración, y actualmente es el rector de la Universidad de Miami. O sea, un mexicano dirige la Universidad de Miami en los Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no rompemos con esa sinergia y buscamos que los mexicanos dejen su talento aquí? Mira, para empezar, porque talento hay. O sea, yo no dudo que ningún mexicano pueda tener grandes posiciones en el sector que sea, porque tenemos artistas, tenemos científicos, tenemos de todo. Pero porque justo aquí el eje de todo es buscar una mejor calidad de vida. A ver, yo puedo amar a mi patria, yo puedo amar a mi país, pero si hay un lugar que me ofrece un mejor sueldo, y ojo, un tema que no hemos hablado, que es algo muy importante en este gobierno que se ha salido de control, que es la seguridad.
Yo tuve la oportunidad hace un par de meses de platicar con unas personas que se fueron a vivir a Londres, justo llevados por una compañía, son mexicanos que los llevó la compañía, y me decían, mira, mucho más allá a veces de la oportunidad económica, yo estoy aquí, estamos sentados en Hyde Park, y me decían, mira, mis hijos están corriendo, no sé dónde están exactamente, pero sé que están bien. Yo puedo pasar un domingo en paz. Dice, en México mis hijos no podrían ser criados así, no podrían vivir así. Entonces también ese es un actor clave que el mexicano no solo se está yendo por oportunidades, también se está yendo por una oportunidad de paz, vivir mejor, tener un sentido de una calidad de vida diferente. Entonces también creo que ahorita es el punto de quiebre, la seguridad en México, lo que está haciendo que por más ofertas económicas, a veces tu salud mental vale más que un trabajo con una remuneración alta. Exactamente, fíjate, sí, ese es un punto importante, Raúl. Estamos exportando mexicanos a cualquier parte por la violencia. O sea, todos esos migrantes que cruzan México de Nicaragua, de Honduras, de Haití, vienen huyendo de la violencia. Pero en México ya llegamos a esos niveles donde también ya no podemos estar con una vida, ya no digamos tranquila, ya no con una vida asegurada en muchas regiones del país. Hoy es una triste realidad. Uno de los puntos número uno de la migración, de las razones más importantes, dejó de ser el tema económico para ser el tema de la seguridad. Todo el país está en llamas. Y hoy estamos viendo que hay mexicanos que incluso te dicen, mira, yo gano prácticamente casi igual que en México, pero prefiero estar prácticamente limitado aquí en Madrid o en cualquier otra parte de España o en cualquier parte de Europa, pero tengo la seguridad de que mis hijos, como está diciendo Carla, pueden estar en el parque. Y eso no me lo puede cambiar nadie y por eso no regreso a México. Es muy triste que desgraciadamente hoy ya no nada más es el tema económico, antes era también el tema educativo, hoy es el tema de seguridad. Y cuando incluso hablamos de temas que tienen que ver con la agenda de género, te voy a decir un tema muy fuerte. Son más mexicanas que han emigrado que hombres. ¿Por qué? Porque va de la mano. En Europa hay más mexicanas, por ejemplo, viviendo en Europa que hombres. En Estados Unidos está prácticamente 52% mujeres, 48% hombres. Y esto también tiene que ver mucho con, desgraciadamente, una agenda que hay de ataque, de violencia hacia las mujeres en territorio nacional y que hoy están saliendo a emigrar y que están siendo mexicanas muy talentosas, porque pueden ser talentosas tanto en universidades, en la ciencia, como en los negocios, pero también aquella o aquel que está lavando trastes en un restaurante y que se la parte 3 turnos al día por mandar y mantener a sus hijos en la escuela. Esos también somos mexicanos talento. Entonces, creo que ahí es donde México está dejando de ver ese gran capital que representamos los mexicanos y mexicanas para el país. Y ahora es, ¿qué pasa con las leyes? Porque los mexicanos, por ejemplo, Cristian puede estar hoy en Japón, pero seguramente necesitará hacer 2, 3 papeleos en México. Y los papeles, los trámites, las leyes en México no están hechas, desgraciadamente, para los mexicanos que también viven fuera del país. Seguramente si tiene que cambiar su acta de nacimiento le van a decir, o imprimir algún documento, le van a decir, tienes que venir a México, y que cuando llegue a México le falte una copia. Entonces no puede estar viniendo un Cristian de Japón a México nada más porque un tema de burocracia, porque las leyes no están hechas para apoyar a los mexicanos en el exterior. Hoy te puedo decir que en materia de la Diputación Migrante, que es la que yo estoy encargado, estamos cambiando el andamiaje legal para que se vea el gran talento que representan los mexicanos en el exterior y que si ya no se les apoyó, porque así el gobierno no lo está haciendo, pues por lo menos no le estorbe poniéndole piedritas en el camino en la cuestión de los trámites y de todos los documentos que se tengan que hacer. Exactamente. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, Raúl, Carla, pero la poca innovación y tecnología que tenemos en México, los malos sueldos y no garantizarles una vida digna para que dediquen su talento, la violencia, la cuestión de género, pues bueno, hay que resolver muchas cosas para evitar que el talento se vaya al exterior. Muchísimas gracias, Raúl Torres, muchísimas gracias, Carla Insunza, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Un gusto, Raúl. Hasta aquí esta entrevista, mesa de análisis. ¿Qué opina usted? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué el talento no se queda aquí en México? De eso y mucho más seguiremos hablando aquí en Mega Noticias 3 de la tarde en 2 minutos.